Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando de manera virtual a la segunda parte del primer día del segundo encuentro Exportar sin deforestar, avances de Colombia en la producción y exportación de productos libres de deforestación hacia la Unión Europea. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están acompañándonos de manera presencial. Les agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que ha sido una jornada bastante pesada, pero muy nutrida y con información muy valiosa para que todos podamos continuar con nuestra apuesta como país de seguir exportando a la Unión Europea productos libres de deforestación. Un breve recorrido de lo que hemos hecho el día de hoy. Hicimos un panorama de lo que es el EUDR para Colombia a nivel comercial, a nivel técnico. Hablamos de debida diligencia, hablamos de herramientas disponibles para hacer monitoreo de deforestación. ¿Y ahora qué hacemos con las herramientas? Vamos a hacer una metodología, saber cómo lo vamos a poder utilizar. Para eso, le damos la bienvenida a Sandra Durango. Ella es investigadora del Centro Internacional de Agricultura Tropical, más conocido como CIAT. Ella nos va a explicar cómo todas las herramientas que ya vimos pueden ser utilizadas en una metodología que puede servir para las 3 cadenas productivas de nuestro país. Así que bienvenida, Sandra, cuéntanos. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a ver qué nuevo podemos recibir ahora después de toda esta valiosa información que mis anteriores colegas expositores les han presentado. Como lo mencionan, la idea es que hoy les pueda presentar la metodología del protocolo de monitoreo, reporte y verificación de la cero deforestación que hemos construido en el marco de los acuerdos Cero Deforestación Colombia. No, ¿es hacia acá? Ah, bueno. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces la metodología que yo les voy a presentar hoy nace de ese trabajo que ha impulsado los acuerdos Cero Deforestación Colombia, donde uno de los principales objetivos es que las empresas o los sectores productivos que abastecen a las empresas puedan desmarcarse de la deforestación de una manera clara, transparente, verificable, ¿sí? Es la necesidad de que, digamos, exista una metodología que permita que esas empresas puedan reportar sus compromisos de una manera transparente. Es ahí entonces donde nace el protocolo MRV, el protocolo de monitoreo, reporte y verificación, que hoy se alinea como una medida de implementación en la actualización de la NDC 3.0 que está realizando el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Él se consolida como el Sistema Nacional de Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de la Cero Deforestación para el sector agroalimentario de Colombia y además se consolida en una resolución interministerial que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente para darle ese carácter normativo y escalar su adopción a nivel nacional. Las necesidades de monitoreo que aún no están cubiertas, entonces por eso la necesidad entonces de seguir ahondando en estas metodologías, en la precisión y sobre todo en ese proceso de verificación. Ya mis anteriores colegas habían hablado un poco de cómo nosotros nos damos cuenta de que lo que se está reportando es confiable, cómo confiar en ese dato. Entonces ahí es donde entra ese factor que es la verificación, que es por un tercero y al final lo que permite darle la transparencia al proceso y sobre todo la oficialidad, ¿verdad? Entonces, polígonos tenemos disponibilidad limitada para identificar esa proveeduría indirecta y también la directa. En el caso de ganadería tenemos información todavía en los datos que hay recolectados en el ICA, pero pues la idea es poder trabajar en conjunto para que identifiquemos esas alternativas y esas estrategias para cerrar esas brechas. La brecha de la interoperabilidad con plataformas de certificación o plataformas de monitoreo privado y esa sostenibilidad financiera de los sistemas de monitoreo que sean trazables, pero que también, que sean eficaces, que sean transparentes, verificables y sobre todo eficientes. Entonces, ese proceso técnico, ¿en qué consiste? En este MRV que hemos construido. Tenemos 3 casos. Realmente hay un cuarto,
pero hoy no nos acoge aquí la ganadería, entonces ese cuarto lo dejamos para otro espacio en el que podamos conversar un poco más sobre todo de este tema de los puntos de vacunación. Hoy les voy a hablar entonces de estos primeros 3 casos que nos competen por los temas que estamos hablando hoy acá. El primero es el caso donde la empresa tiene información de municipios o veredas donde está ubicada su proveeduría. Entonces, ¿nosotros cómo la abordamos? O el protocolo, ¿cómo la aborda? A través de un análisis mediante esas entidades geográficas e IDEAM, ¿cierto? Los datos que nosotros tenemos a nivel de municipio, vereda, la información de alertas y de cambios de cobertura que se presenta por el IDEAM. Sin embargo, a nivel de consideraciones, esto es solamente un primer vistazo, digamos, no es un insumo determinante, simplemente nos va a poder ayudar o llevar a que identifiquemos si ese proveedor está en una vereda o en un municipio que de pronto es un núcleo activo de deforestación para que tengamos y empecemos a aprender esas alertas. Dentro del protocolo MRV en esta versión 2.0 ya tenemos una metodología puntual para que las empresas hagan y cualquiera que quiera empezar a hacer su ejercicio propiamente identificar estos pasos, ¿no? En un QGIS, en cualquier, digamos, sistema de georreferenciación de escritorio, pueda hacerlo y pueda dar un primer vistazo a cómo está su red de proveeduría, paso a paso con los enlaces que le permiten acceder a la información oficial que tenemos en Colombia, porque digamos que el protocolo es garante de que utilicemos la información que ha dispuesto ya IDEAM para estos ejercicios. El segundo caso es cuando la empresa tiene coordenadas de su proveeduría, un punto X o Y. Entonces ahí en el proceso, si esa base de datos que tiene la empresa con esas coordenadas, además tiene un área, entonces esas áreas, por ejemplo, sembradas de cacao o sembradas en café, creamos un buffer. Ese buffer, como es un punto, que normalmente, digamos a nivel de metodología, lo ideal es que se tome en el punto del lote productivo. Pero en la cotidianidad no sucede. Sucede que de pronto en la encuesta del DANE o el técnico fue y hizo un ejercicio con el dueño de la finca, entonces toma el punto de la casa o de la carretera o donde realizó, digamos, esa georreferenciación que no siempre es ese lote productivo. Entonces debemos crear un área de incidencia sobre la cual nosotros podamos evaluar si hay o no un cambio de cobertura, si hay o no una incidencia de pronto dentro de un área de manejo especial, dentro de un ecosistema, en el caso de ganadería que suele pasar como el páramo, ¿cierto? Si estamos rodeados de frontera o dentro o por fuera de esa frontera. Esa área de influencia, entonces lo hemos determinado como 2 veces el radio del área de la finca. Con esta metodología podemos albergar, ahorita les muestro un poquito más en detalle, esos desafíos que hay a nivel, digamos, de las geometrías de las fincas que nos encontramos o de los lotes productivos, porque normalmente los lotes pues no tienen una definición específica. Entonces es importante esta área de influencia para que podamos tener un análisis. Si esa base de datos que la empresa tiene solo tiene coordenadas y no tiene área, pues entonces nos tendríamos que devolver nuevamente a un nivel indicativo y requeriríamos mayor información porque no dejaría de ser un análisis a nivel municipal o veredal. Entonces, una consideración bajo este caso 2 es un análisis de vecindad que nos permite hacer ese buffer, esa área de incidencia que nos permite ya fijarnos un poco más de manera específica en ese proveedor y con ese análisis de vecindad tenemos unas alertas más certeras, pero sigue siendo sin ser determinante, ¿verdad? El caso 3, que es el mejor de los casos, en donde gracias a los acuerdos cero de deforestación y el compromiso de las empresas que hacen parte de los acuerdos cero de deforestación, que están dispuestas en trabajar a recolectar esos polígonos de los predios y esas bases de datos de sus proveedores, pues tenemos información más exacta. Información más exacta que si son de elaboración propia, es decir, levantados, como lo acabo de mencionar, pueden entrar al procesamiento de análisis que ya no va a ser con un área buffer, sino con un área delimitada, más asertiva, con estos polígonos, donde dentro del sistema ganabosques podemos analizar, digamos, esos cambios de cobertura con información que sigue siendo a nivel indicativa del IDEAM. ¿Por qué a nivel indicativa? Porque es la información que tenemos a nivel nacional de esos cambios de cobertura. Entonces, ya
nos vamos acercando muchísimo más a este proceso. Si es un polígono que la empresa ha recolectado desde el IGAC, pues entonces obviamente tenemos un vacío por la actualización de esta información, pero es un llamado también para que estos polígonos que tenemos empiecen a ajustar. Por ahí el IDEAM ya nos mostraba un ejemplo que hicieron con Palma. Lo mismo podemos ir haciendo con cada una de estas cadenas de valor en el marco pues de esta iniciativa que son los acuerdos cero de deforestación. En el caso 1, entonces ahondando un poquito más, como les decía, como estaríamos haciendo un análisis a nivel municipal, veredar, con la información que nos entrega el IDEAM, pues entonces aquí podemos aprovechar el tema del boletín de las alertas tempranas, los agentes que influyen, digamos, en esas alertas tempranas de deforestación, que ya lo había mencionado Ederson, entonces no me voy a detener mucho allí, pero en el protocolo entonces ponemos los enlaces para cada uno de estos análisis para que las personas puedan ir identificando entonces, de acuerdo a esa vereda, ese municipio, esta información, vayan consolidando y vayan ajustando entonces esa red, esa base de datos de su red de proveeduría. En el caso 2, entonces cuando tenemos ese buffer, simplemente como les mencionaba, ya nosotros tenemos aquí un template que simplemente es un Excel donde las personas, las empresas ponen la información de su red de proveeduría, donde ponen una latitud, una longitud, es decir, las coordenadas, acompañamos esto de un área y ya está predeterminado el cálculo del buffer. Estas celdas no se mueven, estas celdas están estáticas para que el cálculo del buffer sea un dato que les arroje a la empresa o al mismo productor, al técnico que está realizando este ejercicio, ¿cierto? Este primer análisis y pueda meter su buffer en un ARGIS y pueda tener un primer análisis de vecindad. Y ustedes mismos como empresa ver y empezar a estudiar cómo es que estamos parados, dónde está parado esa red de proveeduría que nosotros tenemos. En el caso 2, que es la continuidad de lo que les estaba presentando ahorita, este es el buffer que calculamos, ¿no? Entonces, calculamos 2 veces el radio del área de la finca. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, este radio no es más que cada una de estas circunferencias que nosotros estamos viendo acá, donde vamos a poder albergar si el tamaño del predio o la figura del predio es un rectángulo, es irregular, vamos a poder tener un área mayor para hacer ese análisis de vecindad sin pensar en los kilómetros de distancia o pensar de pronto en los límites o cercanías que tenemos frente a los ecosistemas naturales, zonas de deforestación y demás. Entonces, al construir, digamos, esas 2 veces el buffer con 2 veces el radio del área de la finca, ya vamos a poder tener no un buffer, digamos, a la loca, sino que vamos a tener, digamos, un área de mayor influencia donde vamos a poder analizar entonces esa incidencia de ese proveedor con estas áreas de manejo especial. En el caso 3, entonces cuando tenemos los polígonos, como les mencionaba, este es el flujo de lo que está pasando. Nosotros vamos a tener diferentes fuentes de datos, fuentes de los polígonos que se levantan, que pueden ser los del IGAC, como les mencionaba antes, la plataforma MyGeoFarmer, que es la que estamos usando actualmente en el proyecto, Avenza Maps, o digamos que se recolectan de GPS y demás, que se cargan de manera masiva en la plataforma que podemos interoperar con Ganabosques actualmente. Hacemos un control de calidad corrigiendo esas geometrías y esas coberturas que se presentan con los levantamientos de los polígonos. Todas estas apps son gratuitas y además pues tienen una precisión aceptable y que puede utilizar tanto el técnico como el productor para hacer el levantamiento de estos polígonos. Entramos a Ganabosques, que es la herramienta que va a ser de gobernanza del ministerio y quien va a tener la gobernanza de la información que se analiza aquí. Estos datos de manera interoperable pasan anonimizados a la plataforma donde se cruza con la información del IDEAM, la información del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Para el caso de ganadería, no solamente se cruza con los polígonos, sino también con los datos de movilidad y con todos los datos de vacunación. Entonces ahí podemos actualmente, hoy en día, tenemos un análisis a nivel nacional de los riesgos asociados a ganadería con estas zonas de deforestación desde el 2020 hasta el 2023 y del año 2023 a 2024.
Dentro de Ganabosques nosotros podemos entonces integrar esos cambios de cobertura, las alertas de IDEAM y adicionalmente la información que tenemos de UPRA, la información que tenemos de RUNAP, de estas áreas protegidas y demás. No para que cuenten como riesgo, porque lo que es riesgo de deforestación es lo que está asociado sí o sí a esas áreas de deforestación. Entonces lo que vamos a hacer con las áreas o con la identificación de las áreas o de los predios que están ubicados en zonas, por ejemplo, de manejo especial o en zonas de exclusión, es una alerta para que esa empresa pueda hacer el ejercicio de identificar si esas áreas o no han sido transformadas, porque necesariamente por estar en una área de manejo especial no se está deforestando, o por estar en un páramo no se está impactando negativamente. Entonces, esa mirada ya a nivel predial es la que necesitamos hacer a través del sistema de monitoreo de bosques y carbón. Porque si bien Ganabosques ya está utilizando la información, vuelvo y repito, es a nivel indicativo, la información que tenemos a nivel nacional. Pero entonces, lo que sale de Ganabosques como riesgo, como que esos polígonos que están allí evaluados, están o tienen incidencia con zonas de deforestación o que se han deforestado, y hay un dato importante, es que Ganabosques trabaja con información desde el 2011. Desde el 2011 hasta la actualidad. Entonces nosotros miramos el comportamiento de la deforestación y dónde ha ocurrido o no. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos cero deforestación hay, dentro de su reglamento, hay una condición. Y es que en el caso de ganadería de carne y ganadería de leche, pues productores que han podido o que se ha identificado que han deforestado entre enero del 2011 y diciembre del 2018 pueden compensar. Y de aquí en adelante, después del enero del 2019, ya no está como esa gabela de compensación con acuerdos de conservación o remediación. Entonces, continuando, en Ganabosques sale la información sobre si hay riesgo, no hay riesgo de deforestación, hacia el IDEAM, hacia el sistema de monitoreo de bosques y carbono, donde le estamos dando ese análisis a nivel predial. O sea, donde sí vamos a poder evidenciar a una escala más precisa si hay o no una incidencia de lo que está pasando a causa de esa cadena de valor. Y adicional tenemos la historia, ¿no?, de los años que ha tenido ese lote productivo, ese sistema productivo. De ahí generamos ese reporte, un reporte oficial con estándares nacionales e internacionales que ya va a pasar al sistema de verificación. Un sistema de verificación por terceros, donde juega un papel muy importante la Oficina de Negocios Verdes y el sello Negocio Verde, porque ya tenemos un sello en Colombia, un sello ambiental que requería, obviamente, de un trabajo para articularlo con los criterios cero deforestación que hemos estado construyendo con la Oficina de Negocios Verdes y, por supuesto, está el sello ambiental colombiano, el cual puede tener alcance no solamente para ganadería, sino también para las cadenas de valor de cacao, café y demás que estamos trabajando hoy en Colombia en temas de cero deforestación. Estas son entonces las fuentes de la información que estamos utilizando. Sistema de monitoreo de bosques y carbono, porque repito, estamos sobre un protocolo o una metodología oficial para el país. La información de ICA para el caso de ganadería, Sigma, Sinigam, vacunación. En el caso de UPRA, pues toda la información de frontera, manejo especial, por supuesto RUNAP, y el levantamiento de los polígonos que actualmente entonces están a cargo de la plataforma GeoFarmer. Estas son las herramientas puntualmente, aquí solamente me quiero detener en CROPI, que adicional a lo que ya les he mencionado en cada uno de esos procesos, CROPI es la herramienta que estamos utilizando para validar qué es café, qué es cacao, que es un sistema agroforestal, lo que estamos viendo allí, y no es bosque, porque ustedes ya en las presentaciones anteriores lo dijeron, ya todos lo escuchamos, y eso es una brecha, una barrera, porque digamos toda la información que hay a nivel de alertas y cambio de cobertura a nivel indicativo o las herramientas globales que estamos trabajando hoy en día, pues van a marcar o van a generar confusión cuando estamos hablando de sistemas agroforestales. CROPI nos permite sortear, digamos, ese desafío. Entonces, ¿en qué consiste CROPI? Es una herramienta basada en inteligencia artificial para el recuento automático de esas cerezas. No se originó en un principio para la trazabilidad,
pero realmente tiene un gran potencial, lo es. Porque Cropi permite automatizar el conteo de las cerezas. Como lo automatiza, es más eficiente. Lo que se hacía en un día con una finca para el conteo de la producción, ya se hace en dos fincas en un día, es decir, tenemos 50% más eficiencia. Es información georreferenciada porque cada uno de esos árboles está georreferenciado, unos puntos específicos del lote están georreferenciados y hay unas fotografías acompañadas de esa georreferenciación que solo se toma una única vez y inteligencia artificial estima el rendimiento. Entonces, eso permite que esta plataforma sea interoperable con otras plataformas que quieran unirse para recopilar información. En este caso es interoperable con GeoFarmer y con Ganabosques y una propia app digital que se puede trabajar de manera independiente. Casos de uso, entonces, lo primero, mejora la medición del rendimiento, entonces eso puede planificar las ventas, planificar las compras también por parte de las empresas. Por otro lado, permite acceso a créditos para pequeños agricultores porque tenemos un estimado de esas ventas. Y algo más científico que se está desarrollando con Nestlé es que la herramienta ahora se está trabajando para mejorar fenotipaje de café y la que nos trae aquí hoy es trazabilidad. ¿Por qué? Porque al tener el conocimiento del rendimiento productivo podemos evitar las fugas. Por más polígonos que tengamos exactos del punto, del lote, de cacao, de café, no sabemos las fugas, porque yo puedo estar reportando tantas toneladas y es lo normal que me ha venido reportando, pero si el día de mañana, de la noche a la mañana, aparecen X toneladas más, ¿de dónde provienen? Pueden tener incidencia, pueden que no, pero es algo que no teníamos en el radar. Entonces, conociendo ese rendimiento y esa estimación, podemos evitar fugas. Esto está desarrollado plenamente para café y en el caso de cacao, actualmente estamos trabajando en el desarrollo del conteo de mazorca. Hoy funciona para la verificación de que estamos hablando de un cultivo agroforestal con sus especies acompañantes. Aquí hay una gran importancia y es que a través de esta inteligencia artificial, como les mencionaba yo antes, con una única vez que vayamos a campo y tomar las fotografías de unos puntos específicos de el árbol, no hay que volver a campo para poder garantizar de que lo que está ahí es cacao. Entonces eso nos permite tener evidencia fotográfica y georreferenciada a pesar de que hayan alertas de deforestación o de cambio de cobertura, de que estamos tranquilos. La información que yo le estoy dando es confiable porque esto es cacao agroforestal y su especie acompañante es tal especie. Puede ser nativa, puede ser un plátano, puede ser, digamos, cualquiera de las especies acompañantes. Nos permite identificar especies de árboles pioneros para identificar también la historia de ese lote. Entonces, ¿cómo lo hace? Aquí tenemos, el que quiera mirar, digamos, esa guía fácil que desarrollamos de Cropi, puede escanear el código QR y tiene el manual. Es una guía que está inmersa, pues, como para los usuarios, está inmersa en GeoFarmer para hacer su uso práctico y fácil por un agricultor o por un técnico. Simplemente se recolectan las imágenes, como les decía yo, dependiendo obviamente de las hectáreas del lote, es el número de árboles que se georreferencia, repito, es una única vez, y la toma de la fotografía tiene su protocolo, por eso está creado aquí el manual. Esa información pasa a ese procesamiento con inteligencia artificial y podemos identificar la especie de cacao y también las especies acompañantes y se genera el reporte. Y el reporte está para la empresa, el reporte está para el productor, para que tenga su evidencia y pues también en este ejercicio de verificación, para el ente verificador. Entonces, tengo como 5 minutos para este ejemplo práctico, pero lo vamos a decir rápido. Entonces tenemos a don Ernesto, que es el productor ganadero y cafetero en la zona alta, en una zona que tiene mucho bosque, es una zona de alta biodiversidad. Entonces, ¿cuál es la situación? La finca aparece en rojo en un sistema de alertas de deforestación, pero él nunca afectó el bosque primario, nunca afectó ninguno de los ecosistemas que había allí, porque el lote que él tiene de cacao y ganadería ya era con esta historia digamos, era un lote productivo. Entonces, ¿por qué ocurre esto?
Entonces, los sistemas están basados en estas escalas, 1-100.000, donde tenemos obviamente una dificultad de identificar lo que es un árbol de bosque con respecto a los sistemas agroforestales que estamos utilizando. Entonces, se hace simplemente ese cruce de polígonos, pero con una información que está a esta escala. Entonces, no podemos entrar a comparar un polígono con información que está a nivel indicativo. ¿Cuál es el resultado? Un falso positivo, desconfianza de productores, desconfianza del comprador, información que nosotros tenemos que entrar a verificar. Entonces, ¿qué hacemos con don Ernesto? Lo vinculamos al MRB, se levanta el polígono, en este caso nosotros estamos trabajando con GeoFarmer u otra herramienta y se usa Croppy directamente en ese campo con apoyo técnico, se levanta esa evidencia, Ganabosques valida la información con información de IDEAM, IDEAM cruza esa información a escala predial y finalmente se pone en marcha el proceso de verificación a través de la Oficina de Negocios Verdes. ¿Qué cambió? Entonces, de escala 1-100.000 podemos estar pasando a escala 1-15.000 o menor. Ahí Ederson ahorita me regaña, o no sé, se fue. Pero puede ser incluso menor dependiendo del área en el que estemos trabajando. Rigurosidad, entonces, el dato es trazable, lo tenemos georreferenciado, tenemos imágenes, tenemos información cruzada que nos permite validar estos datos y tenemos una plataforma que es interoperable, que no funciona de manera manual. Y finalmente, el productor puede defenderse y demostrar sus buenas prácticas y la empresa es verificada y puede también hacer su transacción comercial. Entonces, mi última diapositiva, el objetivo de la medición es construir reportes confiables, estandarizados que permitan acceder a mercados regulados, oficiales sobre todo, toma de decisiones, facilitar que estas decisiones por parte de empresas y entidades públicas y compradores internacionales se dé bajo la transparencia y la confianza que requiere el proceso. Y por último, verificar el cumplimiento de esos compromisos de conservación y de cero deforestación, porque ahí no lo mencioné, nosotros llevamos actualmente más de 6.000 polígonos levantados entre cacao, ganadería de carne y ganadería de leche, más o menos 39.000 hectáreas bajo el sistema de monitoreo MRB y donde se han identificado grandes potenciales para acuerdos de conservación en zonas donde incluso fincas que están dentro y fuera de la frontera al mismo tiempo, pero que no le están haciendo ningún impacto negativo a ese pedacito de no frontera agropecuaria que está y que corresponde a bosque, donde ahí tenemos un gran potencial para monitorear acuerdos de conservación y hacerlos parte, digamos, de estos datos y estas cifras que necesitamos reportar a nivel nacional. Eso era lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas de casualidad? Aprovechando que estamos aquí al frente con ella. ¿Nadie? Bueno, perfecto. Sandra, muchas gracias. Hola, hola, hola. Sandra, muchas gracias. Muy interesante la metodología del CIAT. A continuación, y para cerrar nuestro día, ya vimos las metodologías, ya vimos las herramientas, vimos lo que está haciendo cada una de las federaciones alrededor de la identificación de los puntos de origen y vamos a ver qué está pasando en la práctica. ¿Qué están haciendo las 3 cadenas de valor alrededor del monitoreo de deforestación? Para eso vamos a empezar con la cadena de palma. Invitamos a José Miguel Vera, nos acompaña de manera virtual, él es profesional de análisis de sistemas de información geográfica de la Corporación APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible de Colombia, y nos va a contar la experiencia que tienen desde este sector. Hola, buenos días. Te escuchamos y te vemos bien. Adelante. Buenos días, buenas tardes, perdón. Yo soy José Miguel Vera, profesional GIS de la Corporación Aceite de Palma Sostenible. Vamos a presentar el análisis de deforestación de plantaciones de palma de aceite que realizamos en la corporación. Dentro del sector, pues se planteó inicialmente la pregunta que fue cómo el sector palmero asegura la no deforestación. Y esto, lo primero que se determinó fue poder realizar la georreferenciación de los polígonos, tener con claridad dónde estaba la palma de aceite
en todo el territorio colombiano y esta información es suministrada directamente por Fedepalma y Cenipalma, tal como nos los comentó Víctor en la jornada de maíz de la mañana. Siguiendo con esto, pues se pudo construir una capa de alertas de deforestación a partir de Satelligence, la cual nos proporcionan la información con la que nosotros trabajamos directamente. Y posteriormente se hace pues todo el análisis de deforestación directamente a las fincas palmeras. Lo anterior es con el apoyo de IDH dentro del marco del proyecto NICOPS para poderle brindar a los productores, digamos, la facilidad de poder acceder a este análisis de deforestación. Siguiendo con esto, parten los siguientes, digamos, definiciones o criterios que tenemos en cuenta dentro de la corporación. Uno, pues, es la diferenciación dentro de bosque natural, tanto para Colombia como para la UDR, pues teniendo en cuenta que para Colombia es el área mínima de 1 hectárea, la cobertura del dosel de 30%, con una altura mínima de 5 metros. Y para la UDR, aquí está la diferenciación, que es un área mínima de 0.5 hectáreas, 10% de cobertura del dosel y la altura de 5 metros dentro del bosque. Adicionalmente, pues se tiene en cuenta lo que es deforestación, que es la pérdida de cobertura vegetal y el cambio del uso del suelo en estas áreas de bosque natural, para tener en cuenta durante todo el proceso. Adicionalmente, pues se definen los dos criterios grandes con los que nosotros trabajamos, y es el criterio APS Colombia, que va directamente ligado y alineado a la definición de bosque del IDEAM, y es asociado al establecimiento de los lotes de palma de aceite. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el alcance del análisis es directamente hacia los lotes de palma. Igualmente el criterio DIAR, que es todo en la temporalidad que nos define la DIAR, que es siguiente del 2021 y asociado al establecimiento del cultivo de palma de aceite. Siguiendo con esto, pues se definieron las herramientas con las que nosotros trabajamos para finalmente construir la metodología que determinamos. Diciendo esto, pues solicitamos a los clientes, a los productores, los polígonos en formato KML o GeoJSON, estos que pueden ser suministrados desde el GeoVisor, como lo explicó Víctor esta mañana, los pueden descargar para que nosotros lo podamos obtener. Adicionalmente, pues se tiene la capa geográfica de Satelligence, que es una capa que hay que hacer referencia porque está construida directamente ajustada al sector palmero. Pues como lo explicó Víctor, nosotros se les proporcionó a ellos el área donde directamente está la palma, entonces no es una capa, digamos, general, sino que está entrenada directamente para los cultivos de palma de aceite. Adicionalmente, como línea base, tenemos la capa geográfica del IDEAM, esta que es del 2010 al 2012, como la cobertura de bosque y no bosque, y utilizamos las imágenes satélites de MAXA para hacer la verificación, la confirmación y desestimación de la alerta de deforestación. Estas imágenes cuentan con de 30 a 50 centímetros de resolución espacial y tiene una resolución espectral, la mayoría de 4 bandas, RGB y la infrarrojo cercano. Así nace la metodología con la que nosotros hacemos el análisis de deforestación. Esta está definida en 3 fases principales. La primera es la entrega de los polígonos eh, por parte de los productores, donde se hace la determinación del cultivo. Esto es bastante importante porque aquí se hace como una actualización constante de la capa de lotes de palma que se tienen hasta el momento en todo el territorio colombiano. Posteriormente se hace el cruce de coberturas con la capa de Satelligence, estas para poder determinar si hay o no alertas de deforestación dentro de la finca palmera. Aquí tenemos los dos caminos. Si no hay deforestación, pues se da por finalizado el análisis de deforestación, y si hay alertas de deforestación, se hace la determinación de la posible deforestación. Esto es verificando el área de esas alertas de deforestación, pues a veces, digamos, el cruce dentro de las capas dan áreas muy pequeñas, menores a 0.01 hectáreas, y pues se desestiman directamente. Eh, con estas áreas ya confirmadas, pues se hace la verificación de la posible deforestación con las imágenes de MAXA. Aquí es importante tener en cuenta de que esta verificación se hace de manera visual. Igualmente más adelante les mostramos unos ejemplos. Esto se hace de manera visual teniendo en cuenta pues las temporalidades y la fecha de la alerta que nos entrega Satelligence, que está desde el 2011 hasta el 2023 de manera anual y en todo el 2024 de manera trimestral, como lo tenemos ahora en la capa que estamos utilizando. Aquí se confirma o se desestima la deforestación. Si se desestima la deforestación, damos por finalizado el análisis de deforestación y se le entrega al cliente todos los productos pertinentes. Y si se confirma la deforestación, viene la cuantificación de la misma en los dos criterios grandes que nosotros manejamos.
Uno es el criterio DIAR, que es toda la deforestación asociada al establecimiento del cultivo de palma de aceite del 2021, y el criterio APS Colombia, que aquí es importante, digamos, mencionar que en este punto se hace el cruce con la capa de la línea base del IDEAM. ¿Por qué? Porque sabemos de que las alertas de deforestación generadas por Satelligence están ligadas a la construcción de bosque, como nos lo denota la UDR. Entonces aquí hacemos el cruce con la capa de línea base del IDEAM de bosque y no bosque para poder identificar esas alertas de deforestación que se confirmaron que están asociadas al establecimiento de los lotes de palma de aceite y que adicionalmente pues se tienen en cuenta en la cobertura de bosque, lo que era bosque para Colombia en dicha época. Digamos, determinados esos dos criterios, pues finalmente hacemos por finalizado el producto y todo el análisis donde le entregamos al cliente el informe técnico y los mapas temáticos, como la información que os referenciada. Hay una cuarta fase que es solo si el productor se la solicita, que hasta el momento, digamos, no se ha ejecutado, dado que ha sido muy claro la información que nosotros le presentamos a los productores y es una validación en campo, que nos retornaría digamos, a la segunda fase de esta metodología. A continuación, les mostraremos digamos, unos ejemplos donde ustedes pueden ver cómo nosotros hacemos esta verificación. Aquí podemos ver, digamos, la desestimación de estas alertas de deforestación proporcionadas por la capa de Satelligence, donde vemos que no hay, digamos, una cobertura consolidada. Eran unos pastos en la imagen 2011 y en la imagen 2024 vemos de que hay una vegetación que no, digamos que no es un bosque directamente, ha crecido en algunos sectores, pero entonces digamos que esto es lo que nosotros desestimamos. Adicionalmente, hacemos referencia en que nosotros podemos verificar esta información, además de que entender y comprender de que herramientas como Wish digamos, se pueden validar y se pueden utilizar, pero lo importante aquí es tener en cuenta en que las diferentes herramientas nos pueden presentar diferentes alertas de deforestación. Lo valioso de la capa de satélites es que es una capa construida para el sector palmero. Esto es lo más importante. Así digamos que minimizamos esos falsos positivos que claramente se encuentran, pero se disminuyen en comparación a esas otras capas. Aquí podemos ver un segundo ejemplo donde también podemos ver que en la imagen de la izquierda vemos 2011 y vemos de que hay unos pastos, unos arbustos bastante pequeños y adicionalmente en este caso vemos que en la imagen de 2024 hay una reforestación, puesto que ya en el 2024 podemos ver digamos, una vegetación bastante consolidada. Esto es una desestimación obviamente de la deforestación, de las alertas de deforestación presentadas por satélites. Y en este mismo caso, en este mismo orden, podemos ver de que, digamos, herramientas que también, digamos, capturan esto como una deforestación, pero con las imágenes satelitales de alta resolución podemos, digamos, desestimarlas con bastante fiabilidad y con bastante veracidad. En el siguiente ejemplo, podemos ver aquí sí una confirmación de una deforestación. En este caso es bastante evidente digamos, como una afectación del bosque en este sector, donde es importante aclarar de que con las imágenes de alta resolución podemos mejorar la precisión en la determinación de las áreas. Dada que la información que nos suministra Satelligence es en formato raster, a pasar la shape nos queda en forma, digamos, cuadriculada como lo son los píxeles. Entonces, al momento de nosotros poder hacer esta verificación, esta determinación, pues la ajustamos a una mejor, digamos, a una mejor precisión, que sea mucho más real. Entonces, aquí podemos ver cómo confirmamos esta deforestación entre las dos imágenes. Y aquí lo significativo es que, digamos, en herramientas como la que les estamos mostrando, digamos que no hay mayor alerta, o sea, no nos presentan unas alertas significativas, que es más o menos en el sector del medio. Siguiendo con este último ejemplo, también podemos ver cómo hay una vegetación consolidada en la imagen 2015 y en la imagen 2024 vemos cómo sí se afectó directamente el bosque. Esto también es significativo y esto es importante, dado que, como lo dije anteriormente, aquí lo más importante es poder brindarle la mayor precisión al productor, dado que un 0,1 diferencia en hectáreas puede determinar el cumplimiento o no cumplimiento de los criterios. Vemos también que en este caso tampoco herramientas presentan, digamos, nos muestran estas alertas que vemos de que son bastantes grandes y significativas porque son de áreas mayores a 10 hectáreas. Y finalmente, lo que nosotros le entregamos al productor
son tres productos principales. El informe técnico, donde incluye toda la metodología empleada, además como toda la evidencia con la cual nosotros confirmamos o desestimamos la deforestación, ya que es importante que el cliente tenga como soporte ese informe para dar cumplimiento a los criterios que nosotros analizamos dentro de todo el proceso. También se le entrega un mapa georreferenciado en formato PDF, donde si se confirma la deforestación, el cliente puede ver con una gran precisión en donde se determinó digamos, esa confirmación de la deforestación en su finca palmera. Y adicionalmente, como nos sugiere toda la normativa de IDIAR, se le entrega en formato GeoJSON tanto la finca como los lotes de palma a los clientes para que lo tengan, digamos, ellos a mano, para que sepan, digamos, con la información que nosotros trabajamos durante todo el análisis de deforestación. Muchísimas gracias, eso fue toda presentación que teníamos preparada. Estas son las redes sociales de la corporación para que nos puedan seguir y estar al tanto de todo lo que nosotros realizamos. ¿Alguien tiene preguntas para el sector de Palma? ¿Virtuales tenemos alguna pregunta? ¿No, verdad? Perfecto. Ahora seguimos con la experiencia de una Yo compañía no te estoy escuchando. Hola, ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho. Muchísimas gracias por tu presentación. No tenemos ninguna pregunta ni presencial ni virtual, así que estaremos pendientes de tu presentación para poderla enviar con las memorias. Vale. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con una compañía que los colombianos queremos muchísimo, la Compañía Nacional de Chocolates. Ellos exportan a la Unión Europea y nos van a contar su experiencia en la metodología de monitoreo de deforestación. Así que Santiago, bienvenido. Bueno, gracias Alejandra. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, de todas las presentaciones de hoy, pues primera empresa que se para acá al frente a contar qué ha sido este tema de la regulación, cómo nos ha ido. Y ahorita hablando con Sandra decía, era como, bueno, es que ya se ha dicho todo, ya sabemos cómo monitorear, ya sabemos cómo medir, pero queremos contarles precisamente esas experiencias de qué significa medir y cómo las hemos afrontado. De vista o de cara hacia los clientes, de cómo atendemos a las necesidades de los clientes. Entonces, mucho gusto, Santiago Martínez, Compañía Nacional de Chocolates, llevo en compañía aproximadamente 3 años, hoy por hoy lidero el programa de trazabilidad y cero deforestación, y darle unos datos claves. Compañía Nacional de Chocolates es probablemente el actor más grande de cacao en el país, estamos hablando de que compramos alrededor del 48%, 50% de la producción nacional, y de esa producción nacional, pues hasta hace un tiempo el 45% era exportable, el 55% era transformación para el mercado nacional. Hoy, por varios temas coyunturales, estamos mirando más hacia afuera que lo que estamos vendiendo acá adentro. Por lo tanto, esa necesidad de cacao que cumple, entre paréntesis o entre comillas cumple, se hace cada vez mayor. El programa de trazabilidad y cero deforestación nace en el año 2022. Nace como una iniciativa siguiente, porfa. Nace como una iniciativa de contar esas historias de los agricultores que son quienes están produciendo esa materia prima que nosotros transformamos y mandamos al exterior. Compañía Nacional de Chocolates no exporta cacao, exporta producto terminado y semielaborados, de manera que para nosotros era mucho más tedioso hacer ese proceso de trazabilidad, porque no es solo trazabilidad en la compra, sino también procesos de trazabilidad en la transformación en nuestras 2 plantas, bueno, ahora 3 plantas que tenemos en Colombia. Entonces, nace en el 2022 como esa necesidad de contar esas historias de los agricultores y decíamos, bueno, ¿qué es trazabilidad? Trazabilidad es como esa capacidad de llegar al origen, pero también es capacidad de llegar al origen con transparencia, y es ahí donde empezamos a ver que esa es una de las grandes coyunturas que tiene hoy por hoy la cadena. Pero nosotros decíamos, bueno, ¿y cero deforestación? ¿Qué es esa vaina de cero deforestación? Voy a hacer un paréntesis, es que yo hablo muy rápido y si no me entienden me interrumpen. ¿Qué es cero deforestación? Nosotros decíamos, bueno, en ese momento UDR apenas estaba por allá cocinando, uno iba a la World Cocoa Foundation y decían, viene una regulación de la cero deforestación, que venía por allá del Green Deal y no sé qué, pero no daba grandes directrices, se publica la regulación en el 23, y aún así sigue siendo borroso porque llevamos 2 años interpretándola y las interpretaciones son todas distintas. Entonces, cuando nos preguntan si el cacao en Colombia deforesta, pues uno ahí muchas veces responde depende,
y depende, y ya lo hemos dicho en todo el espacio de la mañana, depende de la metodología, quién lo mide, quién lo evalúa y cómo responde. Monitoreo de deforestación es básicamente, coja su polígono, coja su punto, crúcelo con una capa de lo que se considere bosque, de acuerdo a lo que usted como compañía, cliente, operador, exportador o entidad entienda como capa de bosque. A esa vaina móntele encima una capa de pérdida de cobertura arbórea, entonces casi todo el mundo está utilizando Hansen, casi todo el mundo está utilizando en general lo que es Global Forest Change. Y esa capa de bosque uno decía, bueno, cojo los datos del IDEAM, tienen cierto ruido, cojo los datos de los europeos, tienen mucho más ruido, o cogemos uno que ahorita hablaron de Global Forest Watch, que era el SBTM, que tiene un poquito menos de ruido para el caso colombiano en sistemas agroforestales. Nosotros dijimos, queremos ver lo que el cliente ve. El cliente no tiene tiempo para estar pensando en que el IDEAM, la UPRA tiene una frontera agrícola y que tiene un montón de conjuntos de datos nacionales, porque probablemente ese cliente compra en Dominicana, compra en Ecuador, compra en Perú, compra en Brasil, compra en África, y si cada país le va a decir es que yo utilizo lo mío, pues entonces el cliente llega a un punto en el que tiene que destinar un especialista de sostenibilidad para cada país de donde se abastece. Entonces dijimos, utilicemos conjuntos de datos europeos e internacionales, queremos ver qué ven nuestros clientes. A eso le pones cuántas coberturas o cuántas alertas de cambio de cobertura se generaron y ya más o menos te da un nivel de riesgo ahí que uno dice, exploración de escritorio. Compañía de chocolates, este dato es un poquito desactualizado, hablamos de 22.000 hectáreas que tenemos hoy por hoy mapeadas, en realidad son ya 34.000 aproximadamente, de las cuales bajo esos criterios de monitoreo que anteriormente les mencioné, de los conjuntos de datos que ya hemos venido hablando, aproximadamente el 70 cumple con los criterios de sostenibilidad, el otro 30, solo el 2% es por deforestación. Entonces la pregunta es, ¿el cacao Colombia deforesta? Estamos hablando de alrededor del 2%. Cuando uno le mete la capa del IDEAM, baja un poquito, baja como al 1.6, 1.7 desde el escritorio. Todo esto tiene que ser verificado en campo, sin embargo, verificar en campo cuesta mucho porque las veredas son muy lejos, sobre todo en cacao. De manera que cuando uno se queda con ese dato preliminar, al 2021 el 2% de las parcelas que hemos monitoreado presentan casos de deforestación. Aquí para el ejemplo, 22.000 hectáreas mapeadas, solamente 440 presentan cambios de cobertura. Falsos positivos también porque esto no se ha verificado en territorio. Sin embargo, tenemos un gran tema, y yo sé que el tema que me tocaba presentar era análisis o experiencias en temas de análisis de monitoreo, pero para nosotros, y lo hemos dicho en otros espacios, esto no es una regulación para nosotros de deforestación, es una regulación de legalidad, porque es que entender qué es legalidad es muy complejo, por lo mismo, porque el cliente mío no tiene tiempo de entender que en Colombia hay una matriz legal de, no sé, 200 normas, artículos y decretos que dicen cómo producir o tener una producción agropecuaria en Colombia de forma legal. ¿Qué ven nuestros clientes? Los clientes empiezan a hacer análisis también remotos. Entonces utilizan áreas protegidas, utilizan comunidades indígenas, utilizan comunidades afro, utilizan comunidades, bueno, cualquier otro tipo de comunidad, pero también empiezan a utilizar otros conjuntos de datos que a ellos desde su escritorio les muestra lo que ellos consideran legal. Es ahí donde cobra mucha relevancia lo que son las matrices de riesgo, porque cada empresa asume un riesgo diferente. Entonces hay empresas que te dicen, yo acepto que tu polígono esté en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay otras que te dicen, no te lo acepto porque es un parque nacional natural, aparte es una comunidad indígena, pero el hecho de que yo esté dentro del parque no me hace indígena, pero ellos lo determinan como indígena y no te compran. Eso es muy complejo porque la regulación, al no tener como esa metodología estandarizada, entre comillas, y Colombia al no contar con una metodología más o menos estándar, hace que debatir con el cliente sea muy complejo. Hoy por hoy nuestros clientes, con todos, tenemos diferencias metodológicas en los procesos de revisión. No me pasa el cosito. ¿Me la pasan, por favor? Vámonos a bosques. SBTM, lo que ven verde clarito es lo que el SBTM considera bosque, el JRC, lo que ven en verde oscurito es lo que el JRC considera bosque. Esto es Granja Yariguí, es ubicada en Barrancabermeja, Santander, es una granja de cacao establecida en el año 2009.
SBTM alcanza a detectar el sistema agroforestal como bosque, JRC mucho más, es decir, las alertas que nosotros vemos en JRC se suben al 4%, SBTM al 2%, ya lo dijimos IDEAM al 1.6%. ¿Cuál es el tema con IDEAM? Que como la escala es mayor, ese falso positivo es más probable que sea un falso positivo a que sea deforestación. Bueno, áreas protegidas. Esto nos costó un montón entenderlo. ¿Por qué? En enero había 1.697 áreas protegidas en Colombia. Hoy, septiembre, ya hay disque 1.840. Es decir, incrementaron las áreas protegidas en Colombia. Yo creo que eso es mucho por las CAR, pues de pronto aquí alguien que tenga más conocimiento del tema, al ser autónomas regionales, son capaces de determinar autónomamente nuevas áreas protegidas, por lo tanto es bien difícil entenderlo, porque hoy compramos cacao en una región, 6 meses después es declarada área protegida, pero yo en mi inventario todavía tengo ese cacao. Entonces va a ser muy difícil yo decirle al cliente, sí, qué pena, yo lo compré antes de que fuera el área protegida, sin embargo me quedo con el cacao porque el cliente no lo acepta. Hay categorías, y la capa que nosotros usamos es la WDPA, World Database of Protected Areas. La categoría 6 es la categoría que más áreas protegidas presenta, es donde se permite en teoría la actividad agropecuaria, es decir, si tú te vas para Paramillo en la zona de amortiguación puedes producir dentro del Paramillo, pero si te vas un poco más hacia arriba ya no puedes producir, pero el mismo Paramillo te dice, yo sé que hay productores y tengo el acuerdo, entonces sí pueden estar, pero es que mientras yo le explico eso al cliente, me demoro un montón, y me demoro un montón porque tengo mucha gente metida en Paramillo. Y hay un tema muy particular con cacao y es que es un grano que se compra y se comercializa de forma agregada. Un cacao de, no sé, Juan se junta con el de Pepito y el de Pepito se dañó con el de Juan porque pues Juan sí está en el parque y Pepito no, pero entonces dañé los dos cacaos. Y en mi bodega no tengo capacidad de sacar el cacao de Juan. Ahí ya va mezclado, es decir, que un agricultor me puede dañar un lote de 100 agricultores. Y esto es mucho más complejo en el caso colombiano, porque si vamos a Costa de Marfil, más del 50% de las zonas protegidas de Costa de Marfil son solo 5. En Colombia tenemos 1.840. Ecuador ya va para tercer productor más, pues, o el tercer productor más grande de cacao en el mundo, tiene 104. Ghana, que el nivel de riesgo es más bajito, 1%, tiene 313 áreas protegidas, es decir que un operador o un exportador que está en estos países, digamos que su volumen de trabajo es un poquito menor porque no tiene que hablar con tanta gente. Esto es lo que les contaba de las áreas protegidas. Esto es enero del 2025, esas son las áreas protegidas que habían en Colombia. En junio hicieron una actualización de la capa y esto es lo que se ve como áreas protegidas en junio, pero en julio vuelve a cambiar, es decir que se redujeron la cantidad de áreas protegidas en cuestión de un mes. Aquí, por ahí está Javier Velázquez de Docpradur, sabe muy bien que en Carepa le compramos a productores un tiempo, al otro día dijimos que no, al otro día dijimos sí, pero entonces después que no. ¿Por qué? Porque esto nos genera una limitante muy grande en las compras de entenderlo. Nosotros compramos en áreas protegidas cuando son nivel 6. Muchos de nuestros clientes no lo aceptan, entonces ahí es donde entramos a demostrar que viene amparado por el Parque Nacional Natural o viene amparado por la entidad que está operando en la zona. Y es ahí donde Juan lo ha dicho en otros espacios, pues es un contenedor de productos del que sea y al lado el contenedor de papeles porque es una gran cantidad de productores que están en estas zonas. Conclusión grande para nosotros, EUDR es un proceso metodológico y el nivel de aceptación de riesgo lo asume cada uno de los clientes. Cada uno de los clientes tiene escalas de aceptación diferentes, ellos consideran más riesgoso una cosa a la otra, de manera que las discusiones comerciales que hemos tenido han sido mucho más tediosas en los últimos meses porque ellos también se están preparando para UDR y ellos aceptan como compliance unas cosas que nosotros no y viceversa. Y ahorita les voy a hacer un ejemplo muy bacano, real, con datos reales que nos ocurrió ahora el mes pasado. Con este ejemplo, 100 toneladas de manteca trazable, aquí los que son transformadores de grano saben que más o menos para 100 toneladas de manteca se necesitan 250 de cacao. En Colombia los productores son chiquitos, es decir que tienes que hacer muchas compras para lograr las 250 toneladas con toda la metodología que les acabo de mencionar,
compramos en 5 departamentos a más de 1000 productores, en promedio cada productor aportó a ese embarque 230 kilogramos y tuvimos que registrar o rastrear, porque recuerden que la trazabilidad es la capacidad de llegar al origen y yo llego al origen a través del comprobante de pago al agricultor, es decir, tuvimos 900 transacciones registradas en 51 negociaciones con los agregadores. Agregadores es un término muy de UDR, asociaciones cooperativas o traders o comercializadores, esos son los agregadores. Mamá. Entonces, guárdense el dato en la cabeza, vean, 100 toneladas de manteca, 250 toneladas de cacao, más de 1000 productores, más de 900 transacciones. Bajo la metodología nuestra esto cumplía, y cumplía porque lo hicimos la debida diligencia, fuimos a la finca, georreferenciamos, peleamos con el técnico para que georreferenciara bien, porque el técnico muchas veces, y uno los entiende, es una loma a la berraca, entonces él no baja hasta allá porque se rueda, entonces el polígono le queda recortado, ¿cierto? O muchas veces hay condiciones de seguridad para entrar a esos territorios, no dejan tomar una georreferenciación, los técnicos deben saber dónde pueden ingresar o dónde no. Esa información la analizamos desde el componente legal, desde el componente de áreas protegidas, desde el componente de deforestación y decimos ese productor es válido para la cadena de valor trazable de Nacional de Chocolates, empecemos el ejercicio comercial, le pagamos más por su cacao, llegó a nuestra bodega, transformamos en manteca, fácilmente hay un proceso de 7 meses ahí y lo que ve el cliente es lo siguiente, 100 toneladas de manteca, muy bien, 65 toneladas cumplen bajo su metodología, 195 no cumplen, de 1085 agricultores solamente 534 cumplen con su metodología, por lo que les mencioné del ejemplo ahorita de Juan, un agricultor que está en área protegida o que tiene un falso positivo bajo otra metodología de deforestación, dañó un lote completo agregado, por lo que se descartan muchos volúmenes, en las bodegas no tenemos capacidad de ir a encontrar el saco de Pepito Pérez porque eso ya va en un big bag de 800 kilos, una tonelada, principalmente porque él quería cubrirse muy bien desde el componente legal, entre comillas, y la gran mayoría de esas alertas se generaban por consejos comunitarios, pero aquí los que compramos en Tumaco sabemos que todo Tumaco son consejos comunitarios, es decir, que bajo la metodología de ese cliente, Tumaco a él no le sirve. Pero a nosotros nos sirve Tumaco, pues, claro, cierto, un cacao muy bueno. Ya vamos para allá. Comunidades indígenas, nuevamente, que yo esté dentro de una comunidad indígena a nivel SIC, no me hace indígena, yo no me autorreconozco indígena si tengo una finca recreo en Pueblo Bello de Sar. Áreas protegidas, bajo la categorización que les mencioné ahorita, y presencia de bosque, él decía, para mí un agricultor que dentro de su polígono se marque la alerta de presencia de bosque, para mí es un potencial deforestador de ese bosque y por lo tanto no le compro. Es ahí donde entonces nosotros como compañía decimos, bueno, sentémonos otra vez a negociar porque es que esas mantecas yo ya las tengo allá en la fábrica temperando, pues eso ya lo molí, ya está en moldeo y ya está enfriándose, necesito 15 días para resolver esto, o se cae el negocio porque no tengo cómo responderle bajo su nivel de metodología pues de análisis o de gestión de riesgo. ¿Qué ha hecho eso? Segmentación o priorización de la cadena de valor. Hoy por hoy, para la compañía de chocolates es más fácil entrar a una región que no tenga comunidades afro, que no tenga comunidades indígenas, que no esté en presencia de un área protegida y que esos índices o, digamos, potenciales flags de deforestación sean mucho menores que en otras regiones. No significa que no le compremos, si se le compra, solo que su cacao no va para las cadenas de valor exportables. Esto es una regulación que no solo aplica para Europa, nuestros clientes estadounidenses piden trazabilidad porque ellos sí venden en Europa, es decir que eso finalmente termina siendo una regulación para todo el mundo. Y eso ha hecho que el programa llegue o se demore en llegar a todas las regiones del país. Hoy por hoy ya estamos en 22 departamentos, nosotros compramos en 28, más o menos el 30% de nuestra proveeduría hoy por hoy ya es trazable, sin embargo, no podemos llegar a todos porque nos demoramos un montón validando todo esto que les acabo de mencionar. El reto más grande para nosotros, ya lo dijimos, legalidad, más allá de deforestación,
pero para los volúmenes que la compañía compra, el reto más grande es la gran cantidad de productores que necesito para cualquier proceso de exportación. Muy bueno que este evento se haya hecho en septiembre porque nos permitió casi medir el año cacaotero completo. Tomamos la data de octubre, el 1 de octubre del 2024 a prácticamente a finales del mes de agosto, es decir, solo nos quedó un mesecito por fuera del año cacaotero. En promedio, un agricultor que está en el programa nos vende 600 kilos al año, y 600 kilos entendiéndose que el agricultor no espera tener los 600 kilos para ir a venderlos, sino que en época de cosecha el agricultor sale cada 8 días, entonces hoy entregó 50, dentro de 8 días 20, dentro de 8 días 100, dentro de 8 días 150, y ya van 4 transacciones a las cuales yo le tengo que hacer trazabilidad para poder llegar hasta ese agricultor. En promedio, 2.7 hectáreas tiene un productor que hace parte del programa, 600 kilos salen de esas 2.7 hectáreas, probablemente porque también le vende a otros, no hay problema. Y el sistema de trazabilidad de SNH en un año cacaotero ya tiene más de 27.000 registros de transacción. 27.000 registros que yo necesito tener para poder llegar hasta el origen de ese grano. Y 27.000 registros que ya en las bodegas están mezclados, porque es que ese cacao nuevamente es un proceso agregado en el que el bulto de 50 kilos se basea en un big bag de 1 tonelada y que ese big bag de 1 tonelada va a un bache de producción. Ese bache de producción muele 6 toneladas, esas 6 toneladas terminan siendo un tanque de licor de 18, es decir, si eso entra a la fábrica ya no tiene forma de volver el proceso. Es decir, la trazabilidad de nosotros, como lo dijo Juan ahorita, hay que un mes antes de empezar producción, empezar a evaluar y a sentarse con el cliente a negociar. Esto es lo que tengo como trazable bajo mi metodología, esto es lo que tengo trazable y cero deforestación bajo mi metodología. Dígame usted qué le sirve, dígame qué muelo y que de eso que estoy moliendo te puedo enviar al destino. Sin embargo, también hay oportunidades, no todo es tan malo, ¿cierto? Oportunidades. Nos permite tangibilizar la sostenibilidad. Ya sostenibilidad no son solamente claims de una compañía que sale y monta un proyecto, una iniciativa y dice estoy trabajando con mujeres, pero ni sabían quiénes eran las mujeres. Para nosotros la EUDR y la conclusión más grande que ya también hemos dicho en otros espacios muy abiertamente es hacer, siguiente porfa, que la industria hable y enfrente esos temas incómodos. Hasta hace unos años no hablábamos de trabajo forzoso, no hablábamos de trabajo infantil, no hablábamos de deforestación, no hablábamos de biodiversidad, no hablábamos de el tema de la transparencia en las relaciones comerciales, más en un país que tiene 2 fronteras donde nos entran cacaos venezolanos y sacamos cacaos para Ecuador, donde las ventas paralelas se dan, donde un predio de 1 hectárea vende 5 toneladas al año, el predio más productivo del mundo, es decir, que la transparencia es de todos finalmente, no de Nacional de Chocolate reportándole a sus clientes, sino los mismos proveedores cómo se dejan o dañan o rompen esa cadena de custodia del cacao. De manera que lo vemos para una oportunidad porque nos permite precisamente eso, tangibilizar la sostenibilidad y ya no son solamente claims. Hoy por hoy tenemos mucho conocimiento de la cadena de valor, sabemos cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos indígenas, cuántos afros, cuántos están en área protegida, cuántos deforestaron y cuántos no, cuántos de esos presentaron alertas de cobertura y cuántos se verificaron y efectivamente fue un proceso de deforestación o fue un proceso de renovación. Y esa es básicamente la intervención nuestra. La industria habla y enfrenta los temas incómodos. EUDR es una oportunidad, Colombia tiene todas las actitudes y todas las cualidades para responder a la necesidad, sin embargo, sí está haciendo un proceso en el que el cacao que cumple, entre comillas cumple, es limitado, es decir, de las 60.000 toneladas que produce Colombia, ¿cuántas vamos a llegar a poder comprar y procesar con unos niveles de cumplimiento más o menos estándar y que podemos ir a vender afuera? Y ya bueno, ya hay otros temas mucho más complicados detrás de la regulación. Así que muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Aprovechando la experiencia. Claro que sí. De hecho, si quieres, coge ese, por favor. Eso. Es más un comentario frente a lo que mencionas en áreas protegidas
y es que dentro de la Política Nacional de Restauración, los sistemas productivos sostenibles son una estrategia de restauración activa productiva, siempre que hablemos de silvopastoriles y de agroforestales. Entonces, quizá esa reglamentación, esa política sirva un poco de respaldo en algunos casos, como para mencionarlo ahí y dejarlo sobre la mesa. Es válido y aló, hola. Es válido, pero nuevamente la pregunta es qué significa un cultivo agrícola sostenible si lo estás viendo es un mapa. Tú puedes ir allá y el agricultor aplicar glifosato y hacer un control de arbences, todo con agroquímicos no pues, restringidos o no permitidos. Ahí es muy ambiguo porque los clientes no se toman la tarea de entender eso que tú acabas de mencionar. Y el cliente no tiene tiempo, el cliente ya de por sí está como colapsado con lo nuestro, pues, pero también está colapsado con lo de Ecuador, con lo de Perú, con lo de Dominicana y todos los países donde se abastece. Es decir que es válido, pero lo debes demostrar, y si lo debes demostrar, ¿cómo demuestras que está haciendo un uso eficiente de los recursos? Ahí es donde entran esas discusiones grandes con los clientes. Eventualmente, el registro de áreas que tengan pagos por servicios ambientales podría ser también una estrategia de respaldo en términos de información espacial. Eventualmente. De acuerdo, y por eso les contaba ahorita segmentación o priorización de la cadena. Yo entro a esa zona donde necesito demostrar que es un parque nacional o no es un parque nacional, que tiene el pago de los servicios ambientales o no los tiene, voy y compro en otra zona donde no tenga ningún conflicto. Probablemente a la otra zona donde me abastezco porque necesito responder para esto para 1 de enero, pero eventualmente llegaré a ese nivel de detalle. Hola, buena tarde. Mucho gusto, gracias Santiago. Mi nombre es Sebastián de Volcafé. Gracias por compartir su experiencia bien valiosa. Dos cosas. Uno, hay una gran tarea ahí detrás de toda esa identificación de algunos productores que no cumplen. Y ya usted ha dado la comunicación con sus clientes de qué va a pasar con ellos, es decir, solo se van a dejar de un lado o si va a haber un plan de trabajo. ¿Cómo se ha centrado quizás esa conversación ya que va tan avanzado en ese proceso? Eso uno. Y pensando también, ojo, en que, pues sí, usted dice hay un mercado nacional para ellos, pero si cubre ese mercado nacional, esos productores, y eso no puede generar quizás también un problema de formalidad después para el sector. Pues hay que partir de la base de que es un sector informal por donde lo mire, eso pues creo que es un reto de todos independientemente haya o no haya regulación. Hay de todo, hay clientes que te dicen trabajemos juntos, mitigue. Usted me presentó una información que a mí me generó intranquilidad. ¿Cómo hacemos para precisamente mitigar o demostrar que no están así? Entonces muchas veces los clientes dan la oportunidad de sentarse y conversar, y de donde entonces precisamente uno pasa y dice esto es un parque nacional natural, sin embargo ya hablé con el jefe del parque y me dice pueden ejercer actividad agrícola ahí, yo tengo cómo demostrarlo, entonces comparte uno la documentación. Entra uno a otras regiones donde dice bueno el parque se declaró en el año no sé 93 y el productor está desde el 70, es decir, hay clientes que sí se toman el tiempo y hacen la tarea bien hecha, de hacer las cosas bien, de hacer la debida diligencia, de entender qué ocurre, como hay muchos otros que por su naturaleza y su tamaño dicen no me sirve, yo te compro solo esto, y eso ha hecho que para nosotros en ocasiones sea difícil vender también. Vender es en el sentido de que qué hago con ese cacao que yo me abastecí bajo todo el parámetro y bajo toda la matriz de riesgos de Nacional de Chocolates, pero que a los clientes no les sirve porque no quieren asumir ese riesgo. Hay de todo. Eso es un tema de mucho de relacionamiento con el mismo cliente, de cómo le vendes y cómo le comunicas, y ahí es un ejercicio de transparencia. Uno no puede empezar ahí a decir como sí, pero no, y entonces no lo visité, o cogí y maquillé el polígono, entonces aquí me salió el cuadrito de forestación, entonces le hago la curvita, y entonces el bailo monta Satelligence, y Satelligence hace buffer al polígono, entonces a él sí le salió. Es decir, ahí es transparencia, es haga las cosas bien y mire a ver cómo le soporta a usted al cliente ese proceso de abastecimiento que usted está haciendo. Bueno, compañero, bueno, un productor me dijo que en el 2018-2019, como
dijeron que Colombia era el país más feliz del mundo. Los europeos algo iban a inventar, pero ellos son más felices que nosotros. Pero a mí me parece buena la medida el tema, yo le explicaba a ellos que me parece muy buena la medida por el tema de la sostenibilidad y proteger el tema del medio ambiente, más porque nosotros somos de agricultura orgánica y regenerativa. La pregunta específica con usted inclusive era para los demás gremios del Palme y lo demás, y por la práctica que tiene la Nacional de Chocolates con los que están en ese sistema de trazabilidad, les está dando una bonificación hasta 700 pesos por kilo, para los que estén diferenciándolos con los que no están. En esa comercialización de ustedes, Europa sí les está dando una bonificación o alguna prima adicional que les permita a usted, pues porque eso requiere unos esfuerzos, una contratación de personal, unas tecnologías, y si existe dentro de esas negociaciones alguna compensación que logre remunerar pues todos esos esfuerzos. Es eso. Sí, Javier, realmente lo hemos dicho en otros espacios, sí es posible construir esos modelos de negocio que cubran o valoren esos esfuerzos de sostenibilidad, y lo hemos dicho, hemos hecho negocios con clientes que de hecho avalan el proceso que nosotros hacemos y confían en el proceso que tenemos, y por esa razón pagan un poco más, y nosotros abiertamente decimos valor compartido, y por eso damos una prima por el cacao trazable. Santiago, José Félix Montoya de Chocolate Tumaco. Hace 15 días los compañeros de Nacional de Chocolate nos bajaron el carriel de 32.000 toneladas a 24.000 y próximamente 16.000 por el tema de cadmio y otros. Ahora lo que tú comentas, si una compañía tan grande como Nacional de Chocolates o como Lúker, que desde hace tiempo vienen preparándose para este evento, ¿cuál es la recomendación para las pequeñas organizaciones en cacao, como organizaciones campesinas, muchas de ellas que vienen de cultivos ilícitos, para resolver esta situación en el mediano plazo? ¿Qué, en este esfuerzo que ustedes han hecho, cuál sería la recomendación? Bueno, nosotros al Consejo Nacional Cacaotero como compañía llevamos al Consejo precisamente ese tema, y es donde dar ese mensaje de priorizar las zonas de nuevas siembras. Este tema de UDR viene siendo uno de los parámetros que marca la pauta, igual el tema de metales pesados, abiertamente lo hemos dicho, hemos bajado el volumen de compras porque hay una serie de limitantes. Sin embargo, ese cacao también tiene un mercado nacional y nosotros también transformamos un mercado nacional, pues realmente el 45-50% de nuestras ventas son nacionales, es decir que por ese lado pues te diría que no hay ningún como inconveniente. ¿Qué le podría decir uno a esas organizaciones o a esas comunidades que quieren ingresar en el negocio? Realmente entren al mapa del CIPRA, miren aptitud para cacao, hablen con los comercializadores de la zona o los compradores de la zona, cómo ven el mercado. Realmente no es un tema tan a la loca de decir el cacao está muy caro, hoy me meto, sino de realmente si mi zona, mi finca y la área en la que estoy es apta para ese tipo de cultivo y si puedo tener un potencial para los próximos años, más teniendo en cuenta que el cacao es un proyecto de 25 años fácilmente. Entonces, más que empezar a ir allá porque hay buen precio, es entender si mi predio cumple, entre comillas, nuevamente, y me asesoro para la siembra. Eso es como cualquier cosa. Uno, ¿dónde mete la platica? ¿Dónde invierte? Pues invierte donde haya un potencial de negocio y cada uno asume ese riesgo. Santiago, primero excelente presentación, felicitarlo. Bueno, más que todo es una reflexión para todos los compañeros aquí. Estamos varias personas presentes que venimos de la cooperación internacional, que mal o bien le ha aportado mucho al país, y el sector de cacao fue fuertemente influenciado porque el cacao se convirtió hace unos años en un cultivo de sustitución de cultivos ilícitos. Y entramos a muchas zonas del país con temas de orden público muy complejos y geografías complejas. Con Santiago nos conocemos hace un tiempo y estábamos en un proyecto también como aliados, y él dijo algo que no quiero que esto pase desapercibido. Como ingeniero agrónomo y líder de equipos técnicos, es muy costoso levantar polígonos. Y los proyectos de cooperación internacional, que ahora estamos en crisis,
yo creo que el Estado colombiano debe tratar de coordinarnos, sin importar quién esté en el gobierno, porque esto es un tema de interés nacional y no podemos estar cada uno haciendo por su lado lo que le parece, sino debemos todos apuntar en la misma dirección para sacar este sector adelante. Miles de millones de pesos, horas trabajador para este trabajo. También lo hicimos como aliados y pues es la reflexión que quiero dejarles a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta sobre el incremento del área de producción. Entonces, tuvimos en la hora del almuerzo una discusión sobre la frontera agrícola y cómo la Unión Europea el incremento de área de producción sin mover la frontera agrícola. Es decir, si yo tengo un lote y estoy produciendo cacao y quiero sumar más cacao, es decir, más matas de cacao al lote, ¿cómo ven ustedes ese tema de mover la frontera agrícola, la legalidad de la frontera agrícola para el exportador? ¿Sí estoy siendo claro en mi pregunta? Sí, sí, señor. Pues personalmente creo que no es un tema de mover, extender o ampliar la frontera agrícola, es un tema de optimización. Nosotros hoy por hoy como compañía tenemos el programa de siembra nueva más grande del país, estamos hablando de 10.000 hectáreas, 10 millones de árboles en 5 años. Y parte de esos lineamientos de las nuevas siembras es siembra en baldíos, siembra en terrenos improductivos y cambie las copas que no producen, más allá de ampliar cultivos. ¿Cómo mapeamos esos potenciales ampliación de cultivos? Pues con matrices de riesgo donde el productor que es visitado en toda una serie de levantamiento de información declara si tiene planes o no tiene planes de renovar, si tiene planes o no tiene planes de ampliar o hacer siembras nuevas, y con eso digamos que uno empieza a mapear un poco esos potenciales productores que son deforestadores. Así que no creo que sea un tema de ampliación de fronteras, es un tema más de optimización. Ahorita lo dijimos, un agricultor nos entrega 600 kilos año en 2.7 hectáreas, esas cuentas vienen dando menos de 300 kilos. Nosotros también operamos en Perú podemos hablar de productores de 1.500 kilos, es decir que es mucho más fácil el ejercicio de abastecimiento trazable allá, empezando porque las cooperativas son quienes entregan los polígonos, no la compañía yendo a levantarlos. Así que nuevamente el mensaje es más un tema de optimización de lo que ya se tiene, porque hay un gran potencial y de eso estamos pues completamente seguros. Y esas siembras nuevas, eso sí es un mensaje que creo que toda la cadena debe dar, no solamente Nacional del Chocolate, sino también la federación y las otras compañías, y es siembren lotes improductivos o en áreas de baldíos, no tumbe el bosque para ampliar su cultivo. Pues Santiago, muchísimas gracias, incluso te mandan felicitaciones desde la transmisión virtual. Claudia dice que excelente presentación, muestra la realidad sin querer vender nada, muestra la experiencia real y eso es lo que necesitamos, así que bueno, muchas gracias. Felicitaciones por todos lados, muchas gracias. Ya casi finalizamos nuestro día, les daremos una sorpresa afuera para que se vayan felices. Pero para cerrar nuestro día y las experiencias que son tan importantes, vamos a escuchar a Ángela Peláez, la directora de sostenibilidad de RGC Coffee. Ya vimos palma, vimos cacao, ahora vamos a ver café para cerrar nuestro día. Bueno, gracias. Estoy preocupada porque me tocó la hora feliz, a la que todo el mundo se quiere ir. Bueno, esperemos que no se vayan. Sí. Pues no sé porque está en PDF, entonces tal vez no pase así de fácil. Sí, listo. Anterior, porfa, qué pena. Bueno, entonces nosotros somos RGC Coffee, somos una compañía canadiense que tiene una subsidiaria en Colombia, pero desde Colombia pues manejamos el programa de sostenibilidad de la compañía en todos los países donde operamos. Pero yo quisiera arrancar un poco desde atrás, ¿no? Más que EUDR, para el sector café, la sostenibilidad ha sido un proceso de muchos años. Y aquí yo quiero resaltar una cosa, pues quedó muy abajo los logos, ¿no? Hubiera querido que me los pusieran arriba, pero bueno, no los revisé antes.
Y aquí hay un tema clave y esto ha sido un trabajo colaborativo del sector, en donde Solidaridad ha sido nuestro aliado estratégico desde hace casi 15 años. Para nosotros la sostenibilidad ha sido un proceso de muchos años y el UDR es simplemente un pedacito más del proceso. Y a través del Acuerdo de Café, Bosque y Clima, del cual nosotros somos socios, pues fue que hicimos todo este desarrollo para agregarle el pedacito que nos faltaba, que era esto de análisis de deforestación. Entonces yo creo que la parte como clave aquí un poco es para el sector café, EUDR es un pedacito más que nos faltaba, pero nosotros llevamos un proceso muy largo en donde nosotros aquí arriba se ve este logo, es un 3 y una E. 13 es el programa de sostenibilidad de nosotros y este programa de sostenibilidad pues claramente tiene dos componentes fundamentales, uno es cumplimiento, compliance, y el otro es todo el tema de impacto. Entonces, nosotros desde hace más o menos unos 4 o 5 años venimos trabajando con nuestro esquema de sostenibilidad que está avalado por la Plataforma Global de Café y lo que hicimos el año pasado a través de la plataforma y con Solidaridad fue poner los ojos en lo que ya teníamos para hacer un ajuste y mirar cuáles eran los gaps que había que revisar para poder tener cumplimiento, porque aquí claramente la deforestación es un dolor de cabeza, sí, pero es lo más fácil de revisar. Y puede sonar muy fuerte, pero es la verdad, porque es para lo que por lo menos hay herramientas tecnológicas. Pero el problema es con el resto. ¿Cómo hacemos con todos los temas de debida diligencia? ¿Cómo hacemos para revisar todo eso? Y es ahí donde es fundamental este trabajo que en muchas compañías de café está hecho, que es efectivamente tener códigos de conducta para unos, para otros como nosotros. Es un programa supremamente holístico que abarca todos los temas de sostenibilidad para poder dar cumplimiento a todos estos temas. La siguiente, por favor. Entonces, acá me voy a enfocar un poco ya más en el tema de, pues, del día de hoy, que es el tema de deforestación. Nosotros básicamente lo que hacemos es consolidar las bases de datos del programa de sostenibilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos alrededor de 20.000 productores que están certificados en nuestro programa 3E. De todos estos 20.000 productores, pues obviamente tenemos toda la indicación geográfica, todas las coordenadas geográficas. Y como decían ahorita, es un reto enorme poder tener todas las coordenadas, y no solamente las coordenadas, sino los polígonos. Porque entonces algunas fincas son de más de 4 hectáreas, entonces tome polígonos. Entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto, pues lo primero que tenemos que hacer es un filtro, a ver si los polígonos llegaron bien, si la coordenada no está en la mitad del Pacífico, porque suele suceder. Una vez que hacemos ese súper proceso, ya entramos a hacer el análisis con la plataforma que hicimos a través del Acuerdo de Café y Bosque y Clima y del cual pues Solidaridad es quien lleva pues la batuta, digo yo. Y ahí utilizamos el agrodiligence, es que antes se llamaba diferente, entonces aquí utilizamos el agrodiligence, y el agrodiligence lo que nos permite a nosotros es entender cómo estamos en temas de deforestación, y tenemos un monitoreo desde el punto de vista de los temas legales en cuanto a la ubicación de las tierras, si están en lugares donde se puede producir café o no. Posterior a esto, nosotros hacemos después un análisis con nuestros proveedores para poder revisar si efectivamente las alertas son, no son, y esto es lo que vamos a ver aquí enseguida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se ve el análisis que nosotros hacemos? Pues arrancamos por cuál es el área de trabajo, las coordenadas de las N fincas que tenemos, luego nos salen unas alertas de deforestación, y con base en eso tenemos pues nuestro propio análisis de deforestación,
y tenemos básicamente clasificadas las fincas en 4 tipos de riesgos. Riesgo muy alto, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Y eso de qué depende? Pues el riesgo muy alto es que aparentemente está ubicado en una zona donde o hay deforestación o tiene una restricción desde el punto de vista legal para producir café ahí. Riesgo alto y riesgo medio es dependiendo de qué tan cercano está la finca de una zona que presenta una alerta. Siguiente diapositiva. Luego tenemos asimismo el mismo análisis pero para el riesgo legal. Entonces en el riesgo legal es exactamente lo mismo, tenemos unas áreas con prohibiciones o restricciones para el uso agrícola y de acuerdo a esto nos sale otro análisis de riesgo legal donde decimos que es riesgo muy alto, riesgo alto por condicionantes, riesgo alto por prohibiciones, riesgo medio, riesgo bajo con condicionantes y riesgo bajo. Entonces finalmente, siguiente diapositiva. Nosotros ¿qué hacemos? Con base en eso, cada finca, aquí este tema creo que es importante y es como las fincas de café son tan pequeñas, porque muchas de las fincas son de menos de 4 hectáreas, la mayoría. Con solidaridad lo que se definió es que las fincas pequeñas lo que hacemos es doblarle el tamaño del área y hacemos un polígono virtual que es un círculo que nos da el doble del tamaño del área de la finca y con eso pues tenemos un buffer de seguridad para poder hacer un análisis que nos dé confianza, ¿cierto? Siguiente. Luego entonces de acuerdo a las categorías, entonces aquellas fincas que nos dan en riesgo muy alto y las que están en riesgo muy alto y alto, nosotros las clasificamos aparte y esas fincas de riesgo alto y muy alto pasan a hacer un trabajo junto con el equipo de agronomía de nosotros y los equipos de agronomía que hay con los proveedores para ir a verificar si son alertas correctas o no, pero eso es un proceso y eso es un proceso que toma tiempo y como los negocios no dan tiempo, entonces nosotros lo que hacemos es que con las fincas que están en riesgo medio y bajo pasamos a los proveedores cuáles son ese listado de esas fincas y en café, a diferencia de cacao, como lo que se exporta es en verde, nosotros desde el origen hacemos la separación de los cafés. Entonces, en las bodegas de los proveedores, en las bodegas de las cooperativas, lo que se hace es aquellas fincas o aquellos grupos de productores que dieron en riesgo medio y bajo van en unos arrumes y los que están en riesgo alto y muy alto están en otros arrumes y son para mercados diferentes, ya. Simple, porque acá no se trata de tachar productores, pues yo no puedo decirle a un productor, porque un sistema de estos me arrojó viejo, usted está en deforestación, no lo sé, tendría que ir hasta la finca. Y eso es un proceso que estamos haciendo desde hace más de 6 meses. De hecho, nosotros estamos listos de septiembre de estamos en el 2025, de 2024. Entonces, desde esa época estamos nosotros ya embarcando café para la Unión Europea, pero acá la mirada es una mirada de, venga, miremos como cadena de abastecimiento, cómo podemos nosotros ayudarle a estos productores y quiénes son de verdad que tienen un problema de deforestación y quiénes no, y si hubo un problema de deforestación, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, claramente para nosotros el tema es, digamos que segregar el producto y conforme a esa segregación, pues una parte va para la Unión Europea y la otra parte vamos y hacemos un análisis, porque obviamente aquí hay otro tema que también siento que es importante, y es que no solamente está este análisis de deforestación, sino que todas las fincas que están bajo la certificación nuestra, que es 3E, han recibido una auditoría de tercera parte. Obviamente no es al 100% de las fincas, eso sería imposible. Es a una muestra representativa de las fincas de acuerdo al código de nosotros y esas fincas han recibido en su auditoría un análisis de deforestación que es básicamente de observación en campo y de verificación pues en terreno completamente, por lo cual digamos que tenemos una doble tranquilidad y adicionalmente todo este análisis que hacemos a través de la auditoría de tercera parte nos permite a nosotros tener documentación, soporte en referencia a los temas de
análisis de debida diligencia, porque usted debe responderle a un cliente y decir, ah, sí, el punto 14 del no sé qué, se lo cumplo así. Y nosotros hacemos unos reportes que contienen en detalle lo que sucede en esas cadenas de abastecimiento gracias a este proceso que tenemos. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Bueno, esto fue lo que ya expliqué. Siguiente. Ah, gracias. Bueno, traté de ser lo más rápida posible, dado que sé que ya estamos cansados, pero aquí siento un poco que es importante resaltar varias cosas. Primero, cuando una cadena de abastecimiento como café trabaja de manera colaborativa, las cosas son más fáciles. Y nosotros, a través de la plataforma del Acuerdo de Café, Bosque y Clima, liderada por Solidaridad, realmente llevamos 14 años trabajando muy juiciosos en hacer del café de Colombia un café que realmente pueda mostrarse como un café que cumple mínimos de sostenibilidad. Y más que mínimos, en café hay muchos avances. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa 13 trabajamos en agricultura regenerativa, tenemos programas para trabajadores rurales, tenemos aproximadamente 15.000 personas beneficiadas de servicios médicos, odontológicos, funerarios, bueno, un poco de cosas para los trabajadores rurales. Entonces, no solamente la sostenibilidad no puede ser una herramienta para chulear productores, no puede ser una herramienta de checklist. La sostenibilidad tiene que realmente ser una herramienta de desarrollo de las comunidades, y esa es la manera como nosotros la vemos. Entonces, si bien todas estas cosas que llegan, que el EUDR para Canadá, por ejemplo, tenemos otra cosa que se llama el Bill 211, que básicamente es que tenemos que cumplir con que no hay trabajo infantil, con que no hay trabajo forzoso, y hay que tener un análisis de riesgos al respecto. Pues para nosotros, sí, eso es importante, porque pues claro, hay que cumplir regulaciones, pero más importante que la regulación en sostenibilidad es cuáles son los dolores de las cadenas de abastecimiento, cuáles son los puntos donde hay que trabajar, y no es una sola empresa la que cambia el mundo, es imposible. Y por eso siento que el llamado a trabajar a través de plataformas como la que tenemos en el Acuerdo de Café, Bosque y Clima es clave, porque allí nos sentamos los actores claves de la cadena de café a hablar sobre los dolores de cabeza que tenemos y a buscar entre todos salidas y soluciones, más que para cumplir, es para tratar de que realmente esas comunidades puedan ser comunidades resilientes. Entonces, pues eso es un poco así rapidito lo que hacemos en café. ¿Alguien tiene preguntas para Ángela? Ya están dormidos. Pues con esta intervención de Ángela cerramos nuestro primer día. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta jornada tan nutrida. Les cuento que viene mañana para que se preparen de manera presencial y de manera virtual. Tenemos un panel muy interesante que aborda un punto que han mencionado a lo largo de todo el día, y es el panel del entendimiento del cumplimiento legal en Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los avances? También vamos a ver las guías y las herramientas diseñadas por distintos cooperantes y organizaciones para orientar el cumplimiento del EUDR. Vamos a hablar de las certificaciones que ya tenemos en nuestras cadenas sirven o no sirven, o cómo nos sirven para hacer la debida diligencia del EUDR. Vamos a hablar sobre la experiencia de los exportadores. ¿Cómo les ha ido a ellos? Muy similar a lo que nos explicó hoy Santiago de la Nacional de Chocolates, qué les están pidiendo, cómo les ha ido en la preparación para el EUDR, y vamos a ver cuál es nuestro plan de acción para los últimos 4 meses del año, porque ya, como saben, el 31 de diciembre del 2025 empieza a regir este reglamento. Es una jornada de mediodía, así que por supuesto que los esperamos. Recuerden que este evento, los 2 días van a quedar grabados y les enviaremos los links y toda la información que se ha compartido a lo largo de toda esta jornada a sus correos electrónicos, porque ustedes se inscribieron en nuestra base de datos. Y sin más preámbulos, a los que están presenciales los invitamos a comerse una deliciosa torta de chocolate con un cafecito para que se vayan felices y recargados. A las personas que están de manera virtual les agradecemos por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el segundo día de Exportar sin Deforestar. Muchas gracias.